Desde pequeña siempre tuve la ilusión de conocer personas de todo el mundo. Sabía que era un sueño bastante difícil de realizar viviendo en Montevideo, ya que si bien ha sido una ciudad construida en gran parte por habitantes, la diversidad cultural no ha sido una de sus características más fuertes en las últimas décadas. Les pongo un ejemplo. En 1998 yo tenía 16 años, llego al liceo el primer día de clase y veo a unos compañeros alrededor de una persona. Pensé que alguien se había desmayado o algo así, entonces me acerco corriendo, pero no, era un chico de Dinamarca que venía de intercambio 6 meses y lo estaban mirando prácticamente como si fuera un extraterrestre. La cara de susto del chico era un poema. Estoy segura que en ese momento lo único que quería era tomarse el primer avión a su casa y no volver jamás. A mí también me daba bastante curiosidad su presencia, pero bueno, intenté ser un poco más discreta que mis compañeros. Por suerte, con los días nos dimos cuenta de que era un ser humano como nosotros y lo integramos bastante bien. Pero bueno, así de difícil era ver un extranjero en Montevideo. Es por eso que unos años después, a los 21, decidí irme a España con la ilusión finalmente de hacer mi sueño realidad. Fueron 6 años muy intensos y de mucho aprendizaje. En 2009 vuelvo a Montevideo por un problema familiar y decido quedarme finalmente ahí. Uno de los cambios que más noté fue que caminando por la calle sentía diferentes acentos, otros idiomas, vestimentas más coloridas, pero sin embargo me daba la sensación de que los montevideanos aún no lo notaban. Hace un par de años, hablando con un amigo sobre este tema, él me dijo que Montevideo estaba muy lejos de ser una ciudad cosmopolita. Entonces, para demostrarle lo contrario, me propuse un reto: fotografiar en 100 días la mayor cantidad de inmigrantes posible. Tenía que ser un representante por país. Yo ya partía de una base de 8 extranjeros de 8 países diferentes. Ellos fueron mis primeros modelos. Luego me contactaron con otros inmigrantes. Me comuniqué con embajadas, consulados, centros culturales. Y afortunadamente tuve una respuesta muy positiva de todos ellos, lo cual me llevó en esos 100 días a fotografiar personas de 55 países diferentes, abarcando los 5 continentes. Las fotografías eran sacadas en el lugar favorito de cada persona. Era una manera de que Montevideo también estuviera presente en el retrato. Nos conocíamos allí. La sesión duraba unos 20 minutos y por suerte con la mayoría hubo tiempo para una charla posterior. Ellos no ven la ciudad gris y sombría que vemos nosotros. Todo lo contrario, ven una ciudad llena de colores y de vida, y gracias a ellos ahora yo también la veo así. No solo me trasladaron a sus países de origen, sino que me ayudaron a redescubrir mi propia ciudad. Un año después, fue una experiencia tan linda que retomé la serie, esta vez con la intención de llegar a los 100 países. Sabía que iba a ser un desafío mucho más difícil de lograr, entonces subí el proyecto a las redes sociales con la esperanza de que a la gente le gustara la idea y me ayudara a terminarlo. Por suerte, a la gente le gustó esto de mostrar esta nueva cara de Montevideo y recibí muchos contactos de personas que me pasaban países que yo no tenía, personas de países que yo no tenía, y así, entre todos, logramos llegar a los 100 países. Lo que empezó siendo un proyecto individual, terminó siendo algo colectivo. Montevideo Crisol Cultural es un proyecto fotográfico de personas de 100 países, de retratos de 52 mujeres y 48 hombres entre 18 y 92 años de edad y pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos. Finalmente, Montevideo vuelve a ser una ciudad que recibe inmigrantes. Lamentablemente, la inmigración no está teniendo muy buena prensa en el mundo y eso hace que genere rechazo en mucha gente. Y el rechazo, la mayoría de las veces, es producto del miedo a lo desconocido, a lo diferente. Estando en España, tuve la suerte de visitar varios países. El viaje más significativo que hice
fue uno que realicé de Marruecos a Senegal, en solitario y mayoritariamente a dedo. Según mis amigos, el ser mujer blanca de 24 años no era la mejor combinación para hacer un viaje de estas características. Te van a robar, te van a violar, te van a matar. Era lo que más me repetían. Por supuesto no les hice caso y me fui igual. Llegando a Senegal me entero que un amigo estaba visitando a su familia en Dakar, así que me invita a pasar unos días con él. En toda mi estadía en su casa siempre estuve acompañada. Si no era por él, era por un amigo, por un hermano, siempre con un hombre al lado. Al igual que mis amigos en España, él también tenía miedo de que me sucediera algo en su propia ciudad. El último día le digo que ya estaba cansada de eso, que yo había hecho un viaje muy largo por mi cuenta, que no necesitaba estar con guardaespaldas todo el tiempo. Así que le dije que me iba a ir al centro sola con la promesa de volver temprano para que no se preocupara. Estoy todo el día en el centro, a la tardecita me tomo el autobús, muy convencida de que sabía el trayecto de vuelta. A los 15 minutos me doy cuenta que no tenía idea dónde estaba. En vez de preguntarle al chofer, me bajé, no sé por qué. Ya estaba anocheciendo e íbamos por un barrio sin luz. Me bajo y fue el único momento en todo el viaje que realmente sentí miedo, que pensé, de esta no salgo. La calle de mi amigo no tenía nombre, era la calle de la farmacia en una zona que ya no recuerdo. Tenía eso anotado en un papel y se lo mostraba a toda persona que pasaba, que se cruzaba en mi camino. La barrera idiomática que tan exótica me había parecido hasta ese momento me estaba jugando muy en contra. Cuando ya estaba perdiendo las esperanzas de salir de esa con vida, se me acercan dos niños. Les muestro el papel y me toman de la mano y me llevan hasta un hombre que dice saber dónde queda la calle. Me dice que me subiera a su moto, que él me llevaba hasta ahí. La verdad que no era como la mejor opción, pero ya estaba bastante jugada, así que me subí sin pensarlo mucho. Fueron 40 minutos, o eso es lo que me parece a mí, un viaje en pleno silencio y oscuridad, hasta que finalmente reconozco la calle. Me bajo, le ruego que acepte el dinero para la gasolina, porque imagínense, era lo mínimo que podía hacer por él. Pero no hubo caso, no lo aceptó. Me dijo que para él ayudarme era un deber. Hasta hoy recuerdo la cara de felicidad de esos dos niños al subirme a la moto. Estaban súper felices de haberme podido ayudar. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué los inmigrantes que están llegando a mi ciudad deberían ser diferentes a esos dos niños y al hombre que me ayudaron esa noche en Dakar? Si nos permitimos conocerlos, como yo lo hice con este proyecto fotográfico, nos daremos cuenta de que no representan una amenaza para nosotros, que el extranjero no es un enemigo. Más bien todo lo contrario, vienen a enriquecernos, a renovarnos y hacernos dar cuenta, en mi caso, por ejemplo, que mi ciudad es mucho más hermosa de lo que yo pensaba. En esta época de muros, prejuicios y discriminación, tenemos una oportunidad única de enfrentar este tema de una manera diferente, con una mentalidad más abierta y sobre todo sin miedo. Comencemos por darles la bienvenida y ofrecerles nuestra ayuda, porque es muy probable que más de uno de ellos también se sienta perdido. En lo personal, me pone muy contenta saber que los jóvenes de hoy no tienen que irse lejos para vivir las experiencias que yo quería vivir cuando me fui de Montevideo a los 21 años, porque hoy
es posible dar la vuelta al mundo sin salir de Montevideo. Muchas gracias.